Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Cuestionar para Avanzar. Soy el psicoanalista Emanuel Melgar y hoy 29 de julio del 2023, en este desencuentro número 11, que será tranquilo, ya que el anterior fue bastante pesado. Recordarles que si quieren agendar una sesión, pueden hacerlo escribiéndome al WhatsApp 753-57-222, ya sea de forma presencial o de forma virtual. Gracias a las personas que escucharon el último desencuentro, tuvo un buen recibimiento y también hubieron dos personas o tres personas, no recuerdo bien, que me escribieron también haciendo ciertas críticas, lo cual también para mí es muy importante y es bien recibido. Si el anterior desencuentro se habló de las perversiones, sobre esta modalidad de deseo perversa, tan obvia en sus fines y en su causalidad, en esta oportunidad quisiera ingresar a un terreno bastante gris, porque son personas que ni son perversas ni son locas, pero la clave en este desencuentro estará ahí, en ese pero. Porque hay neuróticos, es decir, personas normales, entre comillas, que es la mayoría de la población, que tiene conductas, pensamientos, ideas que te hacen pensar realmente, ¿son neuróticos? O sea, ¿son normales? ¿Son gente que está cuerda? ¿O son perversos? ¿O son personas locas? Es ahí donde apuntaré el día de hoy, a todos esos matices. Y quisiera comenzar con una obviedad, que creo que lo mencioné en otro desencuentro, pero orientado hacia otro sentido. Muchas personas cuando escuchan o ven alguna noticia desagradable dicen, ¿cómo puede ser posible que haya hecho eso? Ese es el enunciado que escucha el receptor, es decir, toda persona que se encuentre ahí. Pero la enunciación de esa frase, ¿cómo puede ser posible que haya hecho eso? Va orientado en un sentido de que todos somos iguales. Y si todos somos iguales, pensamos igual, reaccionamos igual, deseamos igual. Por eso sorprende, angustia escuchar o ver noticias así. Muchas de estas noticias no son causadas necesariamente por personas locas, por personas perversas, son por personas neuróticas, pero totalmente desestructuradas, inestables, desestabilizadas. Y quiero dar algunos ejemplos para que se entienda lo mejor posible a lo que me refiero. Esto que diré no lo profundizaré porque estará en estrecha relación con el desencuentro de la siguiente semana. Pero sí lo mencionaré para que ya estén advertidos. Esto comienza, o uno de los puntos comienza, a partir de la década de los 70, de los 80 aproximadamente, con los cambios discursivos de la psiquiatría, junto con la industria farmacéutica. Los diagnósticos se van diluyendo para convertirse en un movimiento que se va expandiendo y derribando todo a su paso. Que mientras van pasando los años, de un diagnóstico empiezan a salir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis diagnósticos diferentes. Esto debido a muchas razones que explicaré en el siguiente desencuentro. No es necesario mencionarlo por ahora, pero sí decir que estos diagnósticos se han popularizado tanto en esta sociedad que ya es de la conversa cotidiana. Me refiero a los trastornos de personalidad, más específicamente
a la palabra trastorno o enfermedad mental. El libro donde están todos estos diagnósticos y sus características, sus criterios, es el DSM. El más actual, o el último, es el DSM-5, que salió en el año 2013. Este libro es como, para las personas que no lo saben, es como la Biblia, por decirlo de alguna manera, para que se den cuenta de la importancia que tiene para los psiquiatras y para la mayoría de los psicólogos. Si están prestando atención y alguien tuvo la pregunta de qué pasó para que de un diagnóstico salgan muchos más, alguien pudo pensar es porque mientras pasan los años van apareciendo nuevos trastornos. Alguien pudo pensar que es porque con los nuevos estudios científicos, entre comillas, se han dado mejores diagnósticos y un montón de ideas o preguntas más. Como psicoanalista, mi lectura es que eso ha acontecido porque cada diagnóstico tiene sus criterios. Y si no cumple alguien con todos los criterios, entonces no tiene dicho trastorno o enfermedad mental. Entonces, para esas personas que no quedaron de alguna manera encasilladas, bueno, salen otros diagnósticos con otros criterios para que cada persona tenga su casilla y se intente que nadie esté por fuera. Un discurso muy provocador es lo que estoy diciendo, más aún para los amantes de la psiquiatría o de la palabra trastorno y enfermedad mental. Por eso un adelanto del título del siguiente desencuentro, que es ¿somos todos enfermos mentales? Es para que desde ahora a los que quieran se lo vayan cuestionando. Entonces, es así como aparece el trastorno de bipolaridad, las distintas depresiones, las distintas anorexias, bulimias, esquizofrenia, ansiedades y un montón de trastornos de la personalidad. Ahora que ya nos encontramos en contexto, puedo dar el siguiente paso. Todos estos diagnósticos y los nuevos que irán apareciendo tienen que ver con que estos, al tomar la generalidad para sus criterios e ignorar la particularidad, aquellos que no entran en esa generalidad, como ya mencioné, se crean nuevos diagnósticos. Si están escuchando bien, si seguimos esta lógica, entonces seguirán aumentando diagnósticos mientras va pasando el tiempo, porque las diversas particularidades de cada uno siempre estarán. Y con cada época la subjetividad obviamente irá cambiando. El problema está en las palabras trastornos y enfermedad mental, como ya mencioné, porque ya le da otro estatuto a algo que son problemas de la historia de cada uno que no tiene necesariamente por qué ser etiquetado. Para hacerlo más entendible, la mayoría de estas personas que no pertenecen a ciertos diagnósticos es porque son personas desestructuradas, tan inestables, que han producido, según su historia particular, conductas, pensamientos e ideas totalmente nuevas a las que ya había. Personas que, como dije, por ejemplo, en el anterior desencuentro de las perversiones, al ya no haber ciertos diques como diferenciadores de perversión, de locura y personas neuróticas, es decir, normales, como la vergüenza, el asco o el pudor, se hace todo más estrecho y más gris. La causa de que en esta subjetividad de la época tenga tantos matices es por el discurso y el deseo del otro, que ha cambiado a nivel social, cultural, familiar, guiado, sobre todo en los últimos años, por el marketing, por ejemplo, donde las anorexias, bulimias, han cambiado en muchos aspectos. ¿Por qué será, no? Una pista, recordemos que estos diagnósticos tienen que ver con la imagen, del cómo me veo en función al cómo me ves. El diagnóstico de la bipolaridad, que fue una invención a partir del diagnóstico de la neurosis de histeria, que tiene que ver con ciertos momentos específicos de alteraciones del humor. La histeria, al cambiar, la época produjo estas variaciones del humor específicas. Recordemos que la mayoría de las histerias son mujeres. Recordemos también que desde el siglo pasado, la mujer tiene un nuevo rol en la sociedad.
Es para que lo vayan pensando. Pero donde se ve más claro todo esto es en los trastornos de la depresión y la ansiedad. La ansiedad y la depresión han sido ubicados como diagnósticos, cuando en realidad son síntomas, malestares, problemas, es decir, una característica que cualquier persona puede pasar en su vida. Y antes que alguien diga, pero la depresión y la ansiedad es un problema por esto y por esto, yo no dije que no es un problema para muchas personas. Digo que es una característica que cualquiera puede pasar. Y si para muchas personas esto es insostenible, tiene que ver con la particularidad de su historia, tomando en cuenta el discurso y el deseo del otro, en este caso, el marketing, que te vende que cada uno puede lograr todos sus sueños si se los propone. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las ansiedades y depresiones cotidianas o que han sido alteradas tienen que ver con este discurso marketinero positivista. Antes de que alguien empiece a decir, no digo que esto no se pueda lograr. Estoy diciendo que ese discurso hace incidencia en la particularidad de cada uno, donde muchas personas solo se sienten miserables, desafortunadas, por no conseguir dichos estándares de positividad que te vende el marketing. Vamos a otro ejemplo, ahora más cerca de la perversión. Los maltratos psicológicos y físicos tan horribles que puedo escuchar, ver, sentir una persona, de alguien violento, pero no necesariamente una persona loca o perversa. Recuerdo en una oportunidad, una analizante en sesión me dice, mi madre era muy mala. Una vez me acuerdo que me equivoqué en algo que ella me pidió y se enojó tanto que me golpeó la cabeza contra una garrafa. Una escena horrible. Pero aunque no lo crean o les cueste creer, esta señora, la madre de mi analizante, no era loca, no era perversa, pero era alguien que en su contexto familiar, cultural y social, y en su época, esa forma de trato era algo normal, claramente enlazado con su particularidad para aceptar ese deseo y discurso del otro. Conozco a alguien que cuando era niño, por el contexto donde vivía, donde todos y todas eran desestructurados, también habían locos, perversos. Una vez me dicen que tenía un pollito de mascota y un día, no sabe por qué, porque era muy pequeño, no sabe si estaba enojado, si estaba triste o si le había pasado algo. Pero dice que agarró al animal, fue a un grifo, lo abrió y lo colocó ahí. Por lógica, el animal se estaba ahogando. Y él me dice, cuando vi su cara de ahogo, de angustia, por cómo se sentía, apagué el grifo, lo solté al animal y me puse a llorar por haberlo ahogado por unos instantes. Y para las personas sensibles es una escena muy fuerte y fea. Sí, pero esta persona no es un perverso ni un loco, pero sí muy desestructurado cuando era niño, por lo mencionado al principio. Entonces, como ustedes pueden ver, hay personas que no son locas, no son perversas, pero al cambiar tantos los discursos y los deseos exteriores, como ya mencioné, genera en las personas que eran normales en la mayoría de la sociedad, conductas, pensamientos, ideas cada vez más estrechos, con cuestiones perversas y cuestiones de locura. Por eso hacer un diagnóstico diferencial es un poco complicado, por cómo todo ha ido cambiando. Así que aquí termina el desencuentro del día de hoy. La idea, como dije al principio, era mostrarle que hay personas que no están locas, no están perversas, pero están muy desestructurados. Tan desestructurados que te hace pensar a veces por ciertas actitudes, por ciertas acciones que no son normales, que no son personas coherentes. Así que nos vemos en el próximo desencuentro y recordarles a las personas que quieran animarse a venir a este espacio, los espero en mi consultorio.